Ahora, la creación de un gen de fusión con propiedades oncogénicas también puede condicionar leucemia. Y aquí estamos viendo el ejemplo típico. En la parte superior se ve que simplemente se necesita la afectación de alguno de los mecanismos de la proliferación celular para que se desarrolle leucemia. De tal forma que puede afectarse la proliferación, o sea, la autorrenovación, la diferenciación o la tendencia a la apoptosis por algún mecanismo anormal para que se pueda generar un cuadro de leucemia. Abajo estamos viendo lo que sucede en condiciones normales cuando se presenta el gen TEL y el AML1. El gen TEL es un gen que está involucrado en el asentamiento de las células progenitoras y las células tallos en la médula ósea. Y por otra parte, el gen AML1 que participa con el CBF beta, para facilitar, se crea un factor de transcripción que va a activar genes HOX. Estos genes HOX van a participar, como ustedes están viendo en la extrema derecha de esta gráfica, en la autorrenovación, en la diferenciación y en la supervivencia de las células hematopoyéticas. Y en la parte de arriba también estamos viendo el involucramiento con los genes HOX de otro factor de transcripción, ¿verdad? Que está ahí como el PBX1. Este también se necesita para activar la expresión de algunos genes HOX en forma particular. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos la proteína de fusión TEL-AML1? Bueno, en la parte superior estamos viendo, como el gen normal AML1. Y ahí está con su dominio del RONX, y en el extremo derecho un dominio de activación de la transcripción y una secuencia código que va a identificar para activar la transcripción. Entonces, ¿qué sucede cuando se activa la transcripción en estos pacientes? Bueno, lo que sucede generalmente en condiciones normales es que la AML1 se fusiona con el CBF beta, y lo que va a hacer es reclutar una serie de transferasas o acetiltransferasas de las histonas, los cuales abren la cromatina y permiten la transcripción de la información genética. Por otra parte, en la parte de abajo se ve ya la proteína de fusión TEL-AML1. ¿Qué es lo que sucede cuando hay esta proteína de fusión? Bueno, se fusiona la porción del TEL y prácticamente toda la secuencia de codificación del gen AML1 y conservan la posibilidad de fijar la secuencia código para la transcripción, pero en lugar de que favorezcan la transcripción, reclutan una serie de desacetilasas que lo que hacen es cerrar las cromatinas y bloquean la información genética a la célula. Este bloqueo va a afectar tanto la autorrenovación como la diferenciación y eventualmente puede conducir a la leucemia. También puede haber lesión o inactivación de genes supresores de tumor. Esta inactivación, bueno, se produce porque ustedes recuerdan que cuando se forma mitogénica se activan las ciclinas, ahí en la parte de en medio. Estas van a interactuar con ciclinas dependientes, sinasas dependientes de ciclinas. Esto lo que van a hacer es fosforilar el gen de retinoblastoma. El gen de retinoblastoma generalmente está hipofosforilado y tiene un factor de transcripción unido a él, que es el E2F. Cuando se fosforiliza, libera este gen E2F que va a hacer que las células entren al ciclo de proliferación celular. Por otra parte, estamos viendo en el extremo derecho que está el P53, bueno, que también es un gen que una vez que se activa va a intervenir en dos formas en la transcripción de la información genética. Por un lado va a inducir apoptosis y por otro lado lo que va a hacer es bloquear la activación el ingreso de las células a el ciclo celular. Y estamos viendo que esto lo logra fundamentalmente por la activación de dos genes, que son el P21 y el P27, que inhiben la fosforilación de las células a través de la ciclina E2 con el C2K. Esto desde luego está estrechamente regulado porque estas células son secuestradas por las ciclinas D
y son que no sufren el efecto de inhibición de esto. Entonces estamos viendo que cuando el gen de retinoblastoma o de supresores como de P53 sufren una delesión o se inactivan, entonces eso puede favorecer la proliferación permanente de las células y eventualmente conducir a la leucemia. Ahora, en LAM se han descrito otros mecanismos patogénicos para desarrollar leucemia. En primer lugar, hay mutaciones en genes que confieren una capacidad proliferativa mayor y, por lo tanto, supervivencia de las células. Entre estos tenemos mutación del FLT3, ALM, RAS oncogénico, el PTPN11 y el TEL, unido al factor de crecimiento derivado de las plaquetas beta. Y por otra parte, mutaciones que afectan la diferenciación y la apoptosis, como son las proteínas de fusión que todos ustedes conocen, PML-RAL-alfa, AML1-hito de la translocación 821, rearreglos MLL, que los más frecuentes, en niños sería la 411, pero vean ustedes, hay una serie entonces de mutaciones y de proteínas de fusión que pueden condicionar, van a afectar fundamentalmente la proliferación y diferenciación de las células, condicionando leucemia. Bueno, todos ustedes conocen esto, ¿no? ¿Dónde se origina la leucemia? En pediatría y sobre todo en los precursores de células B, que son las más frecuentes, se originan en la médula ósea, la gran mayoría de ellas. Un 10% de las leucemias en el niño se originan en el timo, y de las B maduras, que son extraordinariamente raras, 1 o 2% se van a originar en las placas de Peyer o los ganglios abdominales. Y en las leucemias agudas mieloblásticas, desde luego en la médula ósea. Ahora, las manifestaciones clínicas en pediatría, ¿de qué dependen? Bueno, dependen de varios factores fundamentales que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, de la edad del paciente. En segundo lugar, del sitio de origen de la leucemia. Esto generalmente se relaciona con el ritmo de crecimiento de las células leucémicas y el grado de infiltración de la médula ósea. Entonces recuerden ustedes que las que tienen mayor capacidad proliferativa son las leucemias B maduras, que afortunadamente son las menos frecuentes. Le siguen en orden de frecuencia las leucemias agudas linfoblásticas tipo T, y las que tienen menor capacidad proliferativa son las precursores de células B. Además, el cuadro clínico va a depender de la magnitud de diseminación y de la extensión de participación extramedular por las células leucémicas. Desde luego, el intervalo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico. Y desde luego, finalmente, la capacidad del organismo para desarrollar o montar una respuesta inmunitaria que controle el desarrollo de este proceso. Bueno, creo que ustedes todos se acuerdan de esto, ¿verdad? Hay una analogía entre quiénes son los niños que pueden curarse de una leucemia aguda linfoblástica y el modelo de leucemia reciente L1210 en el animal de experimentación. En este modelo se inoculaban intraperitonealmente 50.000 células leucémicas, o sea 5 por 10 a la 4, y se evaluaba mediante un esquema quimioterapéutico si podían curarse los animales de experimentación. Esto se hizo inicialmente dado que el periodo de duplicación de este tipo de leucemia era cada mediodía con ARA-C. Y el ARA-C se usaba en una dosis letal 10, pero se vio que se administraba una vez al día durante 14 días sucesivos y que esto no lograba controlar la leucemia. Los estudios subsecuentes demostraron que se estaban destruyendo muy poca población celular leucémica, alrededor del 66%, y que se necesitaba erradicar 75% de la población celular leucémica para lograr la curación de los modelos experimentales diseñados por Skipper Wilcox hace muchos años. Desde luego se vio que modificando el esquema terapéutico y dando un esquema en que se administraba cada 3 horas el ARA-C durante 8 dosis al día, con un periodo de reposo de 3 a 4 días, con este esquema terapéutico, con 2 ciclos terapéuticos se curaban el 90% de los animales de experimentación, y con 4 ciclos se curaban el 100%. De tal forma que estos sentaron las bases del inicio de la quimioterapia posteriormente en el ser humano.
Lo mismo podemos decir que hay ciertas analogías con el ser humano en el niño, que cuando un paciente presenta un cuadro de leucemia reciente caracterizado simplemente por palidez lentamente progresiva, fiebre intermitente, magnitud variable, dolores osteoarticulares o procesos infecciosos a veces que no responden adecuadamente a un tratamiento apropiado, después de descartar las patologías más frecuentes de acuerdo a los grupos etarios en pediatría, si no se da el cuadro clínico en un periodo prudente, como de 3 o 4 semanas, habría que empezar a considerar la posibilidad de un cuadro de leucemia aguda en este niño. Y recuerden ustedes que en esta etapa es cuando el clínico debe sospechar la enfermedad, debe tener sagacidad para sospechar la entidad y canalizarlo los pediatras a un centro de tercer nivel. Aquí sabemos puros hematólogos, bueno, para practicar los estudios convenientes para llegar al diagnóstico de un diagnóstico temprano. También hay ciertas analogías y estos son los pacientes que actualmente consideramos como que tienen leucemia aguda linfoblástica de riesgo bajo